Bueno, no ociosamente la cifra que circulaba era 8.40, que en la jerga lunfarda tiene que ver con los cafrillos, ¿no? Con la gente que explota gente. Pero bueno, Carlos Heller, en principio, Heller es de los que se niega a hablar de dólar blue y me alegro de esto, habla de dólar ilegal directamente. Pero Sí. vamos a empezar por lo macro. Primero, ¿cómo ves estas medidas, Carlos? ¿Cómo inciden y qué pasa con estas reacciones y las especulaciones en cuestión? Bueno, a ver, varias cosas. Primero, a veces uno lee la literatura con los discursos políticos golpe de mercado. Bueno, esto que acá vimos hace un ratito en el caso de la operación esta, donde el dólar está a 7.20 y de pronto una empresa multinacional va a un banco internacional, es decir, no es una operación de una cueva. Ahora vamos a hablar del próximo informe, vamos a hablar específicamente de, bueno, de la maniobra de la Shell, pasada. La política cambiaria es una de las políticas que forman parte de las políticas que un gobierno lleva adelante. No se puede centrar todo en un solo aspecto. Es decir, este gobierno tiene una política cambiaria, tiene una política de sustitución de importaciones, tiene una política de fortalecimiento del mercado interno, tiene una política de generación de empleo, tiene una política de recuperación del rol del Estado fuerte, como ha sido con los FJP, con YPF, con el rol del Banco Central, Aerolínea, etcétera, etcétera. En ese marco tiene la administración del tipo de cambio, que significa que a través de la potestad que tiene el Banco Central, va ajustando ese tipo de cambio, teniendo en cuenta o tratando de que ese tipo de cambio sea lo más competitivo posible para lo que tienen que exportar, lo menos agresivo posible respecto de las importaciones para que incida menos en el aumento de los precios internos, etcétera. Creo que por una serie de factores se podría decir que ese parámetro quedó tal vez un poco atrasado, sobre todo respecto de la competitividad de las economías regionales. Yo escucho mucho a los sectores de las provincias y demás, y creo que se quejaban con razón de que para ellos, en la relación costos internos, tipo de cambio, precio internacional, estaban en una situación en que se le hacía muy difícil. La vieja historia de Argentina, ¿no? Muy difícil de exportar. Seguramente no le pasa lo mismo a los ojeros. Por eso uno podría tal vez, y habría que conocer en detalle cuáles son las razones, y por ahí Kicillof el domingo las puede explicar mejor que yo, por qué no hubo un desdoblamiento o por qué no una política de aumento de subsidios a las economías regionales, etcétera. Pero en realidad lo que se decidió es acelerar el proceso de devaluación tratando de corregir ese atraso relativo que había. Creo que eso, como se venía haciendo, 2 o 3 centavos diarios, es decir, acelerando el ritmo histórico, le hizo visualizar al equipo económico un problema, que al no tener fijado el horizonte hasta donde se podía llegar, los exportadores dejaron de liquidar las exportaciones y los importadores salieron a adelantar la cancelación de sus pagos. Con lo cual se genera una tensión, digamos, innecesaria sobre las reservas del Banco Central. Entonces creo que se tomó la decisión de dar un salto de una sola vez y poner un valor que, en mi idea, será un valor que se volverá a sostener. Es decir, no es que se saltó a 8 para después pasar a 9 o para después pasar a 9.50. Yo creo que ese valor del orden de los 8 pesos va a ser el valor de referencia que el Banco Central va a tener en su política de administración del tipo de cambio. Por eso el jefe de gabinete dice: creemos que se ha llegado a un valor de convergencia. ¿Cuál es ese valor de convergencia? Un valor que hace que las exportaciones argentinas sean competitivas. Y entiende
que en cuanto a los precios internos, en realidad ya están influidos por la expectativa de la devaluación que iba a venir, que es lo que todos estos economistas que ahora critican han estado diciendo, que antes del acuerdo de precios las cosas ya habían aumentado por lo que iba a pasar. Sí, sí. Por lo tanto, no tendría por qué tener mayor incidencia ese ajuste sobre los precios en función de la influencia de los insumos importados. Mi imaginario es que a partir del lunes, como ya pasó hoy, el Banco Central va a actuar, va a tratar de que el dólar se ubique en esa franja del orden de los 8 pesos, y que eso hará que una vez que los operadores se convenzan de que efectivamente es así y que hay fortalezas, como ya se ha demostrado en otras oportunidades a lo largo de estos 10 años, se comiencen a concretar las liquidaciones de los exportadores que ya han exportado, que quiero decir de paso que según la información que yo tengo, incluso hay exportadores que ya deberían haber liquidado y están incumpliendo los plazos legales para liquidar las exportaciones ya realizadas en la especulación de una mayor devaluación, pero tal vez también resulte en un incentivo para que esos 10 o 11 millones de toneladas de soja que están guardados en silos bolsa finalmente dejen de ser una reserva de valor de los productores y se conviertan en divisas que pasen a enriquecer el cuadro de divisas que tiene el país. Para eso es necesario que esos productores se convenzan que ya no les conviene seguir financiándose tomando crédito en peso y pagando una tasa de interés del X%, el 20 y tanto o el 30%, en un dólar que ya durante un buen periodo va a hacer la plancha y no va a tener mayores variaciones. Eso es, creo, lo fundamental. A eso hay que agregarle la habilitación para volver a atesorar dólares, que a mí me parece que hay que ponerlo también en la expectativa, porque yo he visto el jueguito ya mediático, y vamos todos a comprar dólares también, pero hay que ver exactamente lo que dijo el jefe de gabinete. Yo no tengo otra información que esa, pero él dijo, vamos a permitir que, de acuerdo al flujo de ingresos declarados, legales de las personas, una porción de ese flujo pueda ser destinado a atesorar en dólares. Lo voy a decir más claro. Esto no quiere decir que el señor que tiene un plazo fijo de 100.000 pesos puede ir el lunes y decir quiero cambiar este plazo fijo de 100.000 pesos y comprar dólares por esto. Esto quiere decir que seguramente en el fin de semana saldrá alguna resolución de la AFIP y del Banco Central que dirá que en el sitio tal se puede entrar y de acuerdo a tales requisitos, si vos tenés un ingreso de X, el tanto por ciento de ese ingreso, si lo deseás, podés comprar dólares, como ahora lo podías hacer para viajar. Una cosa de ese tipo. Creo que lo que se va a agregar básicamente es el rubro atesoramiento a lo que hoy tenés posibilitado, por ejemplo, para viajar, para turismo. Me parece que por ahí viene la cosa y creo que habría que ubicarlo allí. Pero en el fondo, y termino, es parte de la batalla por llevar adelante una política cuyos ejes principales son la inclusión, la generación de empleo. Por eso la medida que se anunció hace 48 horas, ¿no es cierto?, que es una medida, el plan Progresar, porque hay que poner todo en el marco de una política o de un modelo o de un proyecto. ¿Qué es ese elemento? Un paso más de justicia distributiva, pero también un elemento de dinamización del mercado interno, porque se va a estar volcando 10.000 millones de pesos, 1,5 millones de personas, 600 pesos por mes, más de 10.000 millones de pesos que van a ir totalmente al consumo, es decir, el gobierno sigue dando señales de política de justicia distributiva y de fortalecimiento de la demanda agregada a través de distintos estímulos como este. Bien, recordemos, Carlos, además que hace no demasiado se discutía si el Banco Central debía estar integrado en la economía o no, ¿te acordás que...? Bueno, ya de eso hablamos muchas veces. Desde luego, para los liberales, el Banco Central es la república del Banco Central. La famosa independencia de los bancos centrales es uno de los ejes ideológicos del consenso de Washington, porque en realidad nadie es independiente. El asunto es de quién se depende.
depende. Si no dependés del gobierno elegido por la voluntad popular, dependés del Fondo Monetario, dependés de los grandes bancos que te imponen las reglas, siempre de alguien se depende, no hay nadie absolutamente independiente y libre. Ciertamente.